Pero, ¿qué sucede? Nuevamente, los israelitas vuelven a alejarse de Dios y Dios los entrega a sus enemigos eternos, los filisteos. Y los filisteos dominaban al pueblo de Israel. El pueblo se arrepiente de haberse alejado de Dios. Y Dios nos ha estado hablando últimamente de esa parte del arrepentimiento. Y cuando nosotros buscamos de Dios, Dios se manifiesta en nuestra vida y nos llena de paz. Hay prosperidad en nuestra vida. Pero cuando nosotros pensamos que cuando prosperamos, pensamos que es por nuestros recursos, por nuestra inteligencia, por toda cualquier otra razón, menos por la mano de Dios. Y entonces, pues como me va bien, yo me empiezo a alejar de Dios. Es algo que pasa en la humanidad, pero no es lo correcto. Y pasó con el pueblo de Israel nuevamente, que volvieron a alejarse de Dios, y entonces Dios los entrega a los filisteos. Durante 40 años estaban otra vez sometidos por los filisteos. En ese tiempo, en el libro de Jueces, en la parte final del libro de Jueces, nos hablan de Sansón. Y el nombre de Sansón, fíjense qué bonito, significa semejante al sol. Eso es lo que significa Sansón, semejante al sol. Su papá, Manoa, casado con una mujer estéril, pero se aparece el ángel del Señor, bendice a su mamá, a la mamá de Sansón, y le envía un hijo. Este hijo, desde la concepción, lo había apartado Dios para servirle. Y en aquel entonces, alguien que estaba reservado, apartado para servirle a Dios, se les llamaba nazareo. Eran los nazareos y tenían, durante el tiempo que se consagraban a Dios, podía ser un tiempo o toda su vida, pero durante ese tiempo tenían que cumplir con ciertas especificaciones que Dios le había dado a Moisés para que se cumplieran, y la gente que se entregara, la gente que se apartara, la gente que fuera apartada para servirle a Dios, cumpliera con algunas especificaciones. Y miren lo que dice el libro de Jueces. Jueces, ahí está hablándonos de Sansón. En el capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice así: viene el nacimiento de Sansón. Estamos viendo la versión Dios habla hoy. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y el Señor los entregó al poder de los filisteos durante 40 años. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello. Vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque este niño está consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer, para que él sea quien comience a liberar a los israelitas del poder de los filisteos. La palabra de Dios es muy clara. ¿Y cuál era la instrucción que Dios había establecido en el libro de Números para los que son consagrados para Dios en aquel entonces? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y había cosas que la gente que se dedicaba, que estaban apartados, los nazareos, que estaban apartados para servir a Dios, tenían que cumplir con ciertas restricciones.
Dice así número 6 del 1 al 8. 6 del número 1 al 8. El Señor se dirigió a Moisés. Esta es una palabra que Dios Padre le estaba dando a Moisés en números, para que cuando se llegaran los nazareos supieran cómo se tenían que comportar. Entonces el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: si un hombre o una mujer hace las promesas de consagrarse al Señor como nazareo, no podrá beber vino, ni ninguna bebida fermentada, ni vinagre hecho de vino o de bebidas fermentadas, ni jugo de uva. Tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada de lo que produce la vid, sea lo que sea. Tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado al Señor. Durante ese tiempo, tampoco podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en el caso de que muera su padre, su madre o algún hermano o hermana, para no quedar impuro, pues está obligado a mantenerse consagrado al Señor. Todo el tiempo que dure su promesa estará consagrado al Señor. No era una cosa cualquiera que alguien pudiera estar consagrado a Dios. Tenía que vivir y cumplir con estas especificaciones que el Señor le había dado a Moisés. Y entonces Sansón, como ya aprendimos, que su madre estéril, se presenta el ángel del Señor, queda embarazada y se compromete a que Sansón le sirviera a Dios por el resto de su vida. Y hemos aprendido que una de las características que tenía esto era que Sansón no se cortara el pelo, no se lo cortara. Era un hombre muy fuerte, como realmente yo creo que no ha habido uno. Un hombre con una fuerza física muy especial. Y esa fuerza le permitió hacer grandes proezas. Y vamos a ver algunas de las que hizo Sansón. Sansón era tan fuerte que podía matar a un león con sus propias manos. De hecho, lo hizo. Dice Jueces 14, 5 y 6. De modo que Sansón y sus padres fueron a Timná. Cuando Sansón llegó a los viñedos de la ciudad, un león joven lo atacó rugiendo. Entonces el espíritu del Señor se apoderó de Sansón. Que a mano limpia lo hizo pedazos al león, como si fuera un cabrito, pero no se los contó a sus padres lo que sucedió. Un hombre verdaderamente fuerte, se aparece un león y la presencia de Dios en la vida de Sansón le permitía esa fuerza tremenda. Con sus manos destroza al león como si fuera cualquier cosa. Pero también en esa fuerza tan fuerte, tan poderosa que Dios le había dado a Sansón, él con una quijada de burro y fresca, ya ven que cuando los huesos se asolean y pasan mucho tiempo en la intemperie, se resecan y se vuelven frágiles. Esta era una quijada reciente de un burro. Y entonces toma la quijada, está Sansón ahí en esa ciudad de los filisteos, y sus enemigos, los enemigos de Israel, los tenían cautivos. Con esa quijada, Sansón mata a 1000 hombres. Él solo, con una sola quijada. No usó espada, no usó un escudo, sino con la quijada del burro mató a 1000 filisteos, sus enemigos, los enemigos de Dios. Y dice la palabra de Dios así, en Jueces 15:14. Luego tomó una quijada de asno que había por allí y que aún no estaba reseca, y con ella mató a 1000 filisteos. Después dijo: con la quijada de un asno hice 1 y 2 montones. Con la quijada de un asno a 1000 hombres maté. Después arrojó la quijada y pasó, y por eso aquel lugar se llamaba Ramat
leí. Como podemos ver, mis queridos hermanos, era un hombre, Sansón, un hombre extremadamente fuerte. Parecía que nada lo podía vencer. Eso de ser fuerte, de saber que estaba respaldado por Dios, porque a lo mejor muchas veces Sansón perdió de vista o perdió la conciencia de que la fuerza venía de parte de Dios y que Él era el que le daba ese poder para poder hacer con esa fuerza. Y como platicábamos, que como función de un juez era para guiar y liberar al pueblo de Israel. Por eso Dios lo respaldaba, por eso Dios lo apartó para él, y decidieron consagrar su vida. Y Sansón entonces tenía una fuerza excepcional, un hombre extremadamente fuerte, que parecía que nada lo podía vencer, una gran fortaleza física. Pero lastimosamente, mis queridos hermanos, el problema de Sansón era su debilidad ante el pecado. Físicamente un hombre muy fuerte, pero espiritualmente un hombre muy débil. Esa debilidad, estoy hablando de Sansón, yo no creo que nos podamos identificar ninguno de nosotros con ello, pero por si acaso lo tenemos presente. Esa fortaleza que tenía Sansón lo llevó a cometer graves errores en su vida que lo llevaron al fracaso y a la muerte. Un hombre físicamente fuerte, pero un hombre que no podía resistirse al pecado. Y sus errores lo llevaron a la muerte y al fracaso. ¿Qué hacía Sansón? ¿En dónde era débil Sansón? Buscaba el placer como número uno, buscaba el placer no importando las consecuencias. En Jueces 16, 1 al 3, llega Sansón a esta ciudad filistea, a Gaza, y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Un día Sansón fue a la ciudad de Gaza. Allí vio una prostituta y entró en su casa para pasar la noche con ella. Cuando los filisteos en Gaza supieron que Sansón estaba en la ciudad, lo rodearon y se quedaron vigilando las puertas de la ciudad. Y se quedaron vigilando las puertas de la ciudad para que no se saliera Sansón. Repito el 2. Cuando los de Gaza supieron que Sansón estaba en la ciudad, lo rodearon y se quedaron vigilando las puertas de la ciudad todo aquel día. Me imagino que dijeron: ¿está Sansón aquí? Sabemos que es un hombre fuerte, ok. Sabemos que es un hombre que puede matar a un león y que con la quijada de un burro puede matar a miles de nosotros. Es un enemigo de cuidado. Vamos a rodearlo y vamos a asegurarnos de las puertas de la ciudad para que no se vaya, para que no se salga. Él estaba con una prostituta pasando la noche. Por la noche se fueron a descansar los filisteos, pensando que lo matarían cuando amaneciera. Pero Sansón estuvo acostado solo hasta la medianoche. A esa hora se levantó y arrancó las puertas de la ciudad junto con sus pilares y su tranca. Y echándose todo ello en el hombro, se lo llevó a lo alto del monte que estaba enfrente de Hebrón. La fuerza descomunal de Sansón le permitía hacer cosas sobrenaturales. Los filisteos habían rodeado el lugar donde estaba, se habían puesto en las puertas para que no se saliera, y él a medianoche sale, como ya escuchamos, va y arranca las puertas con sus columnas y se las lleva hasta el monte de Hebrón. Una fuerza muy alta.
¿Cuál era? Un hombre apartado de Dios, un hombre dedicado a las cosas de Dios. Como juez, su propósito era guiar y liberar y proteger al pueblo de Israel. Sin embargo, llega a Gaza, a ese lugar filisteo, y lo que primero, como apartado de Dios, lo primero que hace, va y ve a la prostituta y se mete con ella. Gran error, gran error, gran debilidad de Sansón. Cuando Sansón ve a esta mujer, a esta ramera, en la ciudad de sus enemigos, se acuesta con ella. Sansón estaba confiado en su fortaleza física. Estaba seguro de que nadie le podía hacer nada por su fuerza. Y actuaba imprudentemente. Sansón, soy tan fuerte que ¿qué me pueden hacer? Y actuaba sin conciencia, pensando en que tenía la libertad de poder hacer lo que quisiera. La imprudencia era lo que pasaba con Sansón, y repito, consagrado a Dios. Sansón, con esa seguridad que tenía, pensaba que podía hacer cualquier cosa y se dejaba llevar por sus deseos carnales. Qué Sansón. ¿Y tendrá alguna aplicación práctica esto para nuestra vida? ¿Cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios podemos actuar de la misma manera que Sansón? Que somos capaces de pensar que podemos hacer cualquier cosa, satisfacer nuestros deseos carnales, pensando en que no trae consecuencias el pecado, que no solamente me puede afectar a mí, sino también a mi familia, que no solamente me puede afectar a mí y a mi familia, sino que puede afectar nuestra propia vida, nuestro testimonio como hijos de Dios. Pensamos que como estamos respaldados por Dios, podemos hacer cualquier cosa. Sansón, confiado que por su fuerza que nadie lo podía atrapar. Y a veces nosotros cometemos el mismo error. A veces nosotros confiamos no en nuestra fuerza física, sino confiamos en la gracia de Dios, al fin que luego me perdona, al fin que yo puedo equivocarme y después puedo confesar mi pecado y continuar mi camino. Confiamos y abusamos de la gracia de Dios en nuestra vida. A veces nos creemos tan hábiles y tan astutos que creemos que podemos engañar a cualquier persona. Pero nuestra desobediencia siempre va a traer consecuencias aquí en la tierra. Y si nos sentimos y somos muy listos y no pasa nada aquí en la tierra, recordemos lo que dice Gálatas, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Y tal vez aquí en la tierra no paguemos las consecuencias de nuestras faltas, porque como Sansón, muy fuertes, o tal vez muy inteligentes, o muy astutos, o muy mañosos, pero delante de Dios no podemos ocultar nada. Dice Gálatas 6:7. No se engañen ustedes. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Sansón necio. Un hombre, repito, y no nos apartemos de esa parte, físicamente muy fuerte, pero no podía resistirse al pecado. Tuvo esa experiencia
con esta ramera, y Dios sabía que no era bueno que los hombres, los israelitas, se mezclaran con otras poblaciones, con otros pueblos. ¿Por qué? Porque no tenían al mismo Dios. Porque muchas veces pensamos que nosotros podemos influir en aquellas personas y pensamos, yo me puedo meter a este lugar o puedo juntarme con aquellas personas o puedo tener una novia o una esposa inconversa pensando en que yo los puedo llevar a los pies de Cristo, que yo puedo hacer que ellos se conviertan. Pero tristemente, no es así. Muchas veces, en vez de ser nosotros luz para aquellas personas, nosotros podemos opacar la luz que hay en nosotros por estar en medio de las tinieblas y no ser nosotros la luz para el mundo, sino que las tinieblas y el mundo nos opaca, nos eclipsa y no permitimos que la luz brille, la luz de Jesucristo en nuestra vida. Y las tinieblas, el pecado, las malas influencias nos opacan. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la sal de la tierra? Se dice bonito y podemos decir sí, gloria a Dios, aleluya, pero en la práctica verdaderamente podemos ser luz en medio de los que nos rodean, o verdaderamente las tinieblas opacan la luz. Esto es un asunto personal. Cada uno tiene que examinar su corazón. Y repetimos, Sansón tenía una experiencia, acababa de tener una experiencia con la ramera. Y Dios prohibía que se juntaran con mujeres que no fueran hijas de Israel. Y prohibía que se mezclaran con los filisteos. ¿Por qué? Porque ellos tenían dioses ajenos. Y la idolatría contamina. La idolatría, como se llame la idolatría, no solamente los dioses ajenos, como se llame la idolatría. Todo aquello que te aparte de Dios es idolatría. Y Dios aborrece la idolatría porque nos aleja de Dios. Y Sansón, ¿qué hace? Otra necedad, otra debilidad que lo lleva a cometer nuevamente un pecado, desobedecer a Dios, y cae en un segundo error por estar rodeado de las personas equivocadas. Necio para volver a ello. Y Jueces 16, 4 al 5 dice: después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila, una filistea, y le dijeron los jefes filisteos: engaña a Sansón y averigua de dónde vienen sus fuerzas, esas fuerzas extraordinarias, y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, a cambio del favor, Dalila, que nos vas a hacer, cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron: engaña a Sansón y averigua de dónde vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podemos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros, eran 6, te daríamos 1,100 monedas de plata. Wow. Estaba tentada la mujer. Sansón sabía que los filisteos los querían destruir. Eran sus enemigos. Sin embargo, Sansón estaba e insistía en su debilidad, en no sé si amar a una mujer filistea o simplemente era pasión, no lo sé. Dalila no amaba a Sansón. Dalila era una mujer interesada por la recompensa que iba a recibir. Pero
envolvía a Sansón para hacerlo sentir que realmente lo amaba. Y durante 3 veces Dalila le pedía que le revelara su secreto de por qué tenía esa fuerza. Sin embargo, Sansón la engañó varias veces y en esas ocasiones, cuando ella creía que le había dicho la verdad, Sansón le decía a los jefes filisteos: su fuerza está en esta parte. Y nunca lo podían atrapar. Hasta que llegó el momento en que Dalila, cansada de ver que lo había engañado y que no le decía la verdad y que su recompensa no llegaba, me imagino que, como dice la palabra de Dios, como una mujer rencillosa, como gotera en tiempo de lluvia. ¿Alguien ha tenido una gotera así que no puede dormir? Una gotita cada 30 segundos, una gotita. Mujer rencillosa como en tiempo de lluvia. Wow, así me imagino a Dalila. Dalila le reclamaba a Sansón que su corazón no estaba con ella, pero en realidad el corazón de Dalila era el que no estaba con Sansón. Ella realmente lo que le interesaba era la recompensa. Le interesaba la parte económica, la parte material, y no le interesaba realmente a Sansón. ¿Cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios podemos estar, voy a hablar en plural, sufriendo a causa de esa debilidad del pecado, de entregar nuestro corazón a personas que no nos aman y que esa debilidad de regresar a esa persona que nos daña y que lo seguía dañando? ¿Cuántas veces nos acostumbramos al maltrato? ¿Cuántas veces nos acostumbramos a permanecer o no hacer nada porque las cosas cambien y que nuestra vida sea infeliz por estar cerca de alguien que nos hace daño, o que nosotros seamos la persona que hace daño al otro? Es algo que tenemos que pensar. Si estoy con alguien que me hace daño e insisto en vivir así y no hago nada por cambiarlo, aunque conozco de la palabra de Dios, o que yo soy alguien nocivo para mi relación y no hago nada por cambiar. Era lo mismo que estaba pasando con Sansón y Dalila. Sabía que Dalila no lo amaba. Él no sabía de la recompensa, pero permanecía en una relación que no era aprobada por Dios, de estar viviendo o enamorado de una mujer filistea, de una mujer enemiga del pueblo de Dios. Sansón no tenía carácter. Era un hombre fuerte, pero no tenía carácter. Era débil ante los encantos de Dalila. Tenía Sansón esa gran debilidad por las mujeres. Era un hombre tal vez lujurioso, no lo sé, pero su debilidad radicaba ahí. Y dice Jueces 16:15 al 18. Entonces ella le dijo, después de que lo había intentado varias veces, le dijo Dalila: mentiroso, ¿cómo te atreves a decir que me quieres? Y van 3 veces que te burlas de mí y todavía no me has dicho de dónde te viene toda tu fuerza. Como era tanta la insistencia de Dalila, que a todas horas le hacía la misma pregunta, la goterita, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. Imagínense, debe ser una gotera, pero debe ser un chorro. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto.
Nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como nazareo. Si me llegaran a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como hombre común y corriente. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez sí le había descubierto su secreto, mandó a decir a los jefes filisteos: ahora sí, vengan, vengan, que Sansón me ha descubierto su secreto. Entonces ellos fueron a verla con el dinero en mano. ¿Cómo puede ser un hombre tan fuerte que podía haber despedazado a un león? ¿Cómo pudo haber sido posible que un hombre tan fuerte físicamente, con la quijada de un burro, pudo haber matado a 1000 filisteos y ser tan débil delante de una mujer? Su debilidad lo exponía contra su propia vida, contra su propia integridad y la de los suyos. A veces no medimos o no nos importa, aunque estemos conscientes de las consecuencias que puede traer nuestra desobediencia. Y era el caso de Sansón. Era un hombre que estaba respaldado por Dios. Su fuerza no estaba en la cabellera. La cabellera era algo visible de que era un hombre apartado para Dios. Pero la cabellera no le daba la fortaleza. La fortaleza, el respaldo venía porque había sido un hombre apartado para Dios. Y Dios lo había respaldado y por eso podía hacer las cosas. No era el cabello era algo visible como para apartado de Dios. Pero la fortaleza venía de parte de Dios. Y a veces pensamos que yo puedo hacer esto y aquello porque tengo el cabello largo, porque soy muy fuerte, porque tengo mucho discernimiento, porque predico, porque doy clases, porque estoy en la alabanza, porque sirvo, por cualquier cosa pensamos que nada nos puede pasar. Pero no es así. En nuestra debilidad, en nuestra desobediencia, pagamos las consecuencias de nuestra debilidad. A Sansón le iba a pasar algo terrible. La mujer lo había entregado a los filisteos. ¿Y saben qué pasa? ¿Qué le pasó a Sansón? Lo atraparon, le cortaron el cabello, lo atraparon, le sacaron sus ojos y después fue un juguete, Sansón, para los filisteos, que lo sacaban y se divertían con él. Era el bufón de la fiesta. Sansón había perdido no la cabellera, había perdido el respaldo de Dios por su desobediencia. Dios lo había abandonado y entonces ahora pagaba las consecuencias de esa debilidad. Le habían arrancado los ojos, le habían sacado los ojos y ahora era el payaso de la fiesta delante de los filisteos y se burlaban de él. Pensamos que nuestra desobediencia nunca traerá consecuencias y podemos ser muy astutos, pero leíamos en Gálatas: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Por eso tenemos que tener cuidado y saber lo que sembramos en nuestra vida. Si siembras cosas buenas en tu vida, cosecharás muchas cosas buenas en tu vida. Pero si tú siembras maldad, vas a cosechar desgracia en tu vida. Tarde o temprano, tarde o temprano. Era el caso de Sansón, un hombre fuerte, respaldado por Dios, entregado y consagrado para Dios, porque desde la concepción, que su madre era estéril, Dios estuvo con ella, le concedió a su madre tener un hijo, y su hija, y esta mujer, en agradecimiento a Dios, lo consagró para Dios y Dios lo respaldó y por eso le daba esa fuerza, por eso lo hacía diferente. Pero su debilidad de ese hombre tan fuerte lo llevó a pagar consecuencias muy graves. Dice la palabra de Dios
que debemos de cuidar y tratar de no ser, esforzarnos por no ser vulnerables, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien destruir. Y Proverbios nos dice, nos advierte, cuida tu mente, cuida tu mente. Dice Proverbios 4:23, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. ¿Saben dónde se concibe el pecado? Aquí. Aquí se concibe el pecado y después se baja acá, pero aquí se concibe el pecado. Por eso el yelmo en la armadura. El yelmo cubre tus pensamientos. Cuando nosotros tenemos el yelmo de la salvación, los dardos del enemigo no los vamos a evitar. Pero si nosotros estamos con ese yelmo, los dardos no van a llegar a nuestros pensamientos. Pero cuando nos quitamos el yelmo, cuando estamos vulnerables, cuando nuestra concupiscencia permite que esos dardos penetren a nuestra mente, entonces ahí se concibe y empieza la concupiscencia. ¿Y cómo le hago? ¿Y qué hago? Y empiezo, y si digo, y si hago, y si torno. Y empieza uno a maquinar el pecado en la mente. Por eso Proverbios nos dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Pagó las consecuencias, sí. Sin embargo, Dios misericordioso siempre deja una puerta abierta para que nosotros podamos salir de la prueba y de la tentación. Siempre. El asunto es que si quieres salirte de donde estás, salirte, alejarte de lo que estás haciendo, la oportunidad van a existir. Y no porque tú la merezcas o yo la merezcamos, sino porque así es la misericordia de Dios. Jueces 16, 20 y 22. Dalila. Terrible mujer. Y le gritó Dalila: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se los llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su cabello empezó a crecerles de nuevo. Jueces, ahora en el 16, del 25 al 30 dice: mande. Tan contentos estaban que pidieron que les llevaran a Sansón para divertirse con él. Lo sacaron pues de la cárcel y se divirtieron a costa de él. Y lo pusieron de pie entre dos columnas. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde yo pueda tocar las columnas que sostienen el templo. Dios le estaba dando una nueva oportunidad a Sansón porque Sansón se la pidió. Quiero apoyarme en ellas. Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo. Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo, que estaba lleno de hombres y mujeres. Había además como 3,000 personas en la parte de arriba, mirando cómo los otros se divertían con Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo: te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más. Te ruego, Señor, que te acuerdes de mí
solo una vez más, y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis ojos de una vez por todas. Luego buscó las manos, las dos columnas centrales sobre las que descansaba todo el templo, y apoyando sus dos manos contra ellas gritó: mueran conmigo los filisteos. Entonces se empujó con toda su fuerza y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí. Fueron más los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida. ¿Qué tal cuando no se oye ni el ruido de una mosca? Sansón estaba sufriendo las consecuencias de sus errores, de sus debilidades, de sus deseos. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Dios no lo abandonó. Nosotros podemos tener esa confianza que a pesar de nuestros errores, Dios no nos abandona. Wow, qué Dios tenemos, ¿no? A pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestra desobediencia, de que conocemos la verdad e insistimos en hacer lo incorrecto, en hacer lo malo, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios no lo abandonó. Nosotros podemos tener esa confianza. Aunque nos equivocamos seguidos y cometemos pecados, cometemos errores. Tal vez estamos sufriendo hoy las consecuencias, mis queridos hermanos, de nuestros pecados y de nuestros errores. Y quiero decirles como hijos de Dios que Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Gracias a Dios. Sansón estaba en unas condiciones verdaderamente ya lamentables, siendo la burla, trabajando en el molino dentro de la cárcel, ciego, la burla. Sin embargo, Sansón le ruega a Dios que lo fortaleciera una vez más. Y Sansón escuchó su oración, escuchó su ruego y lo fortaleció nuevamente. Si nosotros estamos pasando tal vez por algunas circunstancias parecidas, podríamos hoy pedirle ayuda a Dios y decirle: Señor, ayúdame una vez más. Así como lo hizo con Sansón, también Él lo podrá hacer con nosotros y darnos la victoria. Amén, amén. ¿Qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Es una, siempre yo digo, y he platicado varias veces y siempre lo digo. A veces se oyen unas historias bonitas de la palabra de Dios, una palabra, una historia bonita. Pero toda la palabra de Dios tiene una aplicación práctica en nuestra vida. Toda. Tiene una enseñanza en nuestra vida. No es una palabra ociosa, estéril, sino es una palabra que trae un mensaje para nuestra vida. ¿Dónde me encuentro? Dice, ay, Sansón. Pero es fácil. Cuando verdaderamente quieres aplicar la palabra de Dios para tu vida, te podemos encontrar. Tú dices, pues yo no tenía ese problema con las mujeres, pero tendríamos otras debilidades. Y a lo mejor decimos, somos muy espirituales y estamos muy tomados de la mano de Dios, pero tal vez hay cosas en nuestra vida que tenemos aún que entregarle a Dios. Y que aún que sabemos que lo que practicamos hace daño, hace mal, trae consecuencias a nuestra vida, y conscientes estamos de que no es bueno para nuestra vida, y sin embargo insistimos, trayendo que esto trae maldición para nuestra vida y consecuencias para nosotros. Para nosotros mismos exponemos nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra relación con Dios y también a nuestra familia. E insistimos en seguir haciendo lo incorrecto.
No es una historia bonita, es una palabra que tiene aplicación práctica en nuestra vida. Y es cuestión de examinar nuestro corazón y decir, a ver, ¿cuál es mi debilidad y en qué insisto sabiendo que no es correcto y que no le agrada a Dios, pero lo sigo haciendo? Y si verdaderamente somos honestos con nosotros mismos, vamos a encontrar cosas que no son agradables a Dios y que seguimos practicando. ¿Somos mal hablados? ¿Somos iracundos? ¿Maldecimos en vez de bendecir? ¿Nos seguimos juntando con personas que no son buenas amistades, que han influenciado en mi vida más que yo en la de ellos, y me estoy volviendo más al mundo que las de ellos? ¿Puedo participar y tener pláticas obscenas, chistes rojos? ¿Sigo viendo pornografía? ¿Sigo siendo el chismoso, la chismosa? ¿Soy la que crea enemistad y conflicto? Mis hermanos, es algo que tenemos que examinarnos nosotros y no decir, ay, Sansón, qué débil eras. Todos somos Sansón y tenemos que revisar cuál es la parte que yo verdaderamente he insistido en permanecer conociendo que no es la voluntad de Dios y que Dios me lo ha revelado, e insisto en permanecer en esa actitud. Esto es una palabra para cada uno de nosotros, porque tiene una aplicación práctica toda la palabra de Dios. No es una historia bonita y decir, wow, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás diciendo? ¿Dónde aplica en mi vida? Y seguramente tendrá una aplicación práctica en nuestra vida. Seguramente. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Tenemos que cuidar la puerta de nuestro corazón para no dejar entrar al resentimiento a nuestra vida, ni el rencor. Tal vez Sansón estaba resentido porque Dios lo había abandonado. Tal vez porque no reconocía tal vez su pecado y las consecuencias de estar ciego y ser el payaso ahora de los filisteos. Tal vez trajo amargura y rencor hacia Dios porque estaba pagando las consecuencias, porque disfrutó un tiempo del respaldo de Dios. Amós 1:11 dice así, que no debemos dejar que, aunque estamos viviendo hoy algunas circunstancias como consecuencia de nuestras faltas, que nuestro corazón se llene de rencor o de amargura. Dice Amós así, 1:11, así dice el Señor: los de Edom han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues espada en mano y sin compasión persiguieron a sus hermanos israelitas. Conflicto entre ellos. Dieron rienda suelta a su enojo y su Dios fue implacable. ¿Cómo puede haber entre la familia de Dios conflictos que pueden pelearse entre hermanos? ¿Sucederá? ¿En la familia sucederá? No lo puedo creer. En la misma familia, espiritualmente, como hermanos espirituales, como hijos de Dios. Y eso trae, en los conflictos a veces retenemos enojo, rencor, amargura a nuestra vida. ¿Cómo entra la amargura, el rencor a cómo entra el rencor a nuestro corazón? ¿Cómo entra el rencor a nuestro corazón? Cuando no decidimos, o más bien, cuando decidimos no perdonar. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. O tienes un hijo, o tienes a tu esposo, a tu esposa, o alguien de tu familia que tal vez hizo algo incorrecto, que te defraudó y que ahora tienes un sentimiento negativo. Y sabes que mientras tú no perdones,
va a permanecer ese sentimiento en tu corazón y te va a estar atormentando todo el tiempo. No a la otra persona, a ti que retienes el perdón. Nosotros les damos lugar al diablo. Nosotros le damos lugar al diablo cuando nosotros retenemos el perdón. Es la forma en que el rencor entra a nuestra vida y nos roba el gozo. Entra un resentimiento a nuestro corazón que transforma y cambia nuestra vida. Permanecemos enojados. Cuando nosotros somos capaces de perdonar, las cosas cambian. Cuando reconocemos que hubo una ofensa, pero estamos dispuestos a perdonarla, a pasarla por alto en nuestra vida, nosotros como hijos de Dios podemos dejar que nuestro corazón se llene de amor y de gozo y no darle lugar al diablo para que él domine nuestra vida y vivamos en rencor y en enojo permanente contra las personas que nos rodean. Es tonto, es absurdo, es ridículo vivir tu vida con alguien que tal vez falló o tú también has fallado y que no estemos dispuestos a hacer nada para cambiar estas cosas como hijos de Dios. Ahora tenemos los recursos para saber cómo podemos enmendar el camino, cómo arrancar la hierba que no debe dejar de crecer. Pero si tú no usas los recursos que Dios te dio y la hierba crece y amarga, envenena tu corazón y no haces nada por arrancarla, no puedes decir cómo resolver estas cosas, porque no las vas a resolver tú, las vas a resolver Dios si le permites, si le entregas y haces la voluntad de Dios. No lo que tú quieras, cuando tú quieres, ni en la forma de que tú quieres, sino como Dios dice, en la forma que Dios quiere, en el tiempo que tiene dispuesto. Pero no trates de cambiar las circunstancias tú. Déjaselo que Dios lo haga y haz la voluntad de Dios para que podamos ver cómo Dios transforma las vidas y dejar a un lado el rencor, el enojo en nuestra vida. En nosotros, mis hermanos, es una decisión el perdón. Nosotros decidimos si queremos vivir enojados, amargados, tristes, o nosotros decidimos verdaderamente dejar que se produzca el fruto del Espíritu en nuestra vida, con gozo y con paz. El fruto del Espíritu, el fruto de permanecer en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Ahí está la herramienta. Ahora decides cómo querés vivir tu vida. ¿En amargura? ¿En tristeza? ¿O la quieres vivir en paz y con gozo? Yo sé que todo el mundo diría, en paz con gozo. Hagámoslo. 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 Hijos de Dios, no demos lugar al diablo en nuestra vida, ni que el rencor ni el enojo permanezca en nuestra vida. Nos podremos enojar, sí. Airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Ponte a cuentas. Ponte a cuentas. El rencor, mi hermano, es como acercarte a la fogata, al fuego, y el único que se quema eres tú. El otro ni se enteró. Es como tomar veneno esperando que al otro le haga daño. Es ridículo. Y así funciona. ¿Alguien se tomaría veneno para que le hiciera mal a tu enemigo? No, ¿cómo crees? Pues sí, así lo hacemos. Así lo hacemos. Dice Job, conocemos la vida de Job. Ya estoy cansado de vivir, Job. Voy a desahogarme con mis quejas. Ay, pobre de mí, cuánto sufro. Te puedes pasar tu vida quejándote.
pero no haciendo nada. Como Job. Voy a dar rienda suelta a mi amargura, decía Job. Cuando creemos que merecemos más de lo que tenemos, ¿por qué vivo esta condición? Pues porque estás pagando las consecuencias de tu desobediencia. Realmente lo que tenemos lo recibimos de parte de Dios, porque nosotros por nuestra condición, nuestra conducta no mereceríamos nada. Es por la gracia y la misericordia de Dios lo que recibimos. Tenemos que cuidar, mis hermanos, de no cerrarle la puerta a nuestro Señor. Tener siempre un corazón agradecido. Todos conocemos este pasaje de Apocalipsis 3:20. Miren, dice el Señor, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Dios habla hoy. Dios está deseoso de poder compartir con nosotros. Dios está deseoso de entrar a tu recámara. Dios está ansioso y deseoso de estar en tu cocina. Dios está ansioso y deseoso de estar en tu sala. Dios está ansioso de vivir en ti. No sacarlo de la recámara, no sacarlo de la cocina, no sacarlo del comedor, no sacarlo del baño, no sacarlo de la sala. ¿Y saben lo que significa no sacarlo? Que si estás guisando, haya gozo en tu corazón y no amargura. Ya se sentaron estos y no hacen nada. Y a ver quién hace las camas, porque yo soy. Y están sentados viendo la televisión y están las discusiones. Eso es sacar a Dios de nuestra vida. Eso es sacar a Dios de nuestra casa. Yo sé que no pasa aquí, pero si se llegara a pasar, que sepan, estamos sacando a Dios de nuestra vida. Le abrimos la puerta al diablo. Le abrimos la puerta al diablo. ¿Y sabes qué hace el diablo? Nos destruye, nos mata. Claro, nos viene a destruir. Sabemos lo que dice Juan 10:10. Pero cuando nosotros abrimos la puerta a Dios, sabemos que Él nos da la salvación, nos da el perdón y la restauración. Si hay corazones amargados, llenos de rencor, Dios quiere restaurarlos por un corazón nuevo, un corazón de carne. Eso es lo que Dios quiere. Juan 10:10 sabemos, el enemigo, así como con Sansón y con cada uno de nosotros, Satanás viene a hurtar. ¿Qué te roba? La paz, el gozo, tu economía. Nos hurta, nos mata espiritualmente, nos aleja de Dios. Nos sentimos cada vez más débiles porque nos alejamos de Dios. Pensamos que Dios no nos escucha, nos cuesta trabajo ya orar, nos cuesta trabajo leer la palabra de Dios, nos va matando, nos va destruyendo espiritualmente, nos destruye. Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Él viene para darnos una vida y una vida abundante. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos una vida y no existir, vivir una vida abundante. Y definamos abundante. ¿Qué podría ser abundante? La salud, que nosotros podamos tener una vida llena de salud. ¿Cuál sería la vida abundante? Con paz, con amor abundante, que no sea una miseria de amor, que no sea una miseria para que sobrevivas, que no sea una salud raquítica. Dios quiere que tengamos una vida abundante.
También las cosas materiales, pero no pensemos que sea lo único. Una vida abundante, llena de amor de tus seres queridos. Que te vean y que digan, wow, qué bonito que llegaste. Wow, qué padre es pasar tiempo contigo. Wow, cómo disfrutamos estar en familia. Eso es la vida abundante. Y las añadiduras Dios las da. Dios las da. Las que necesitas para que te sientas pleno, conforme. ¿Y Dios se limita? Dios no se limita. Dios no se limita. No le atemos sus manos. Dejemos que fluya Dios en nuestra vida. Que aprendamos de Sansón. Aún siendo fuerte, cayó en desgracia. Por su desobediencia, Dios se apartó de él y pagó las consecuencias, graves consecuencias de ser un hombre tan fuerte, pero tan débil en las cosas carnales. Creo que les gusta este tipo de prédicas a ustedes. No se oye nada. Mis hermanos, tenemos que seguir abriendo las puertas a nuestro corazón. Sé que la abrimos en un momento dado y Cristo entró en nuestra vida, pero dejemos que Él reine en nuestra vida. Dejemos que Él sea el Señor de nuestra vida. Amén. Tenemos que permanecer con las puertas abiertas para nuestro Señor Jesucristo. Estar receptivos para escuchar su palabra, para que nos redarguya, para que nos muestre aquellas cosas que no son agradables y que seguimos practicando y que trae consecuencias a nuestra vida. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, su misericordia, por su perdón. Bendito seas, Padre. Alabado seas ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Bueno, Padre, bendito, te alabamos y te bendecimos, Padre Dios, y te doy gracias, Padre mío, por este mensaje, Padre, que habla a nuestro corazón, Señor. Y te doy gracias, Dios, porque tú nos puedes revelar a través de tu palabra, Señor. Cómo nuestras vidas pueden ser tan paralelas a estos personajes, Señor. Y entendemos que tu palabra, Padre, es la misma ayer, hoy y siempre, Padre Dios. Que en ti no hay mudanza, que en ti no hay variación, que en ti no hay cambios, que tu palabra es viva, Señor. Y que podamos tener, Señor, esa disposición de aplicarla a nuestra vida y no que se quede como un simple conocimiento. Porque el conocimiento no transforma, Padre. Es tu palabra la que hace que cambiemos nuestra vida. Es tu palabra, Señor, viva y eficaz. Es esa palabra que es una espada de dos filos, Padre, que penetra el alma, Señor. Los tuétanos, Padre, y discierne los pensamientos, Señor. Te rogamos, Padre Dios, que cada mensaje que aprendamos, Señor, no se vaya solamente al almacén del conocimiento, Señor, sino que lo podamos aplicar, Padre Dios, en nuestra vida y se convierte esto en un estilo, Padre, en nuestra vida, en una forma de vivir, Padre Dios. Que verdaderamente podamos ser luz en medio de las tinieblas, Padre Dios. Que podamos reconocer las áreas de debilidad de nuestra vida y te las podamos entregar, Padre. Tú nos has enseñado hoy, Señor, lo importante de guardar nuestros pensamientos, porque de él mana la vida, Señor. Señor, reconocemos nuestra debilidad, Padre Dios. Y sabemos, Padre, que hemos permanecido hasta aquí porque tú has estado con nosotros, Señor. Y te rogamos, Padre Dios, que nos guardes, que nos fortalezcas,
Que podamos verdaderamente, Señor, aplicar, Padre Dios, tu palabra en nuestra vida, Señor, y reconciliarnos. Que nos podamos acercar al fuego, Padre Dios, sin quemarnos. Que nosotros podamos, Padre Dios, ser libres de toda atadura de amargura, de enojo, de rencor. Que te podamos entregar, Padre Dios, esas áreas de nuestra vida donde hemos dañado a personas, Señor, o hemos permanecido, Señor, de una manera pasiva, sin recurrir a ti para transformar nuestro ambiente, nuestra familia. Que nunca nos cansemos, Señor, de orar. Que nuestra actitud, Padre, sea diferente, porque es la que transforma. No esperar a que el otro cambie, sino la parte que a mí me toca, y ponerla por obra para ver tu bendición en nuestra vida, Señor. Que seamos lo suficientemente dóciles e inteligentes, Señor, para dar el primer paso, porque es el que nos conviene, es el que cambia, es el que transforma. Que no haya dureza en el corazón, Señor. Te bendigo, Padre, te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias por tu palabra. Te alabo y te bendigo, Señor, en esta hora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén y amén. ¿Qué les parece si les damos un aplauso a nuestro Señor? Gracias, Dios, gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, mis hermanos que nos están siguiendo por internet, va a aparecer nuestro alfolí digital. Yo creo que la intención de que aparezca el alfolí es para invitarlos a que cumplan con este mandato que Dios nos da. ¿Para quién es? Esta instrucción de parte de Dios no es para los que estamos aquí solamente, es para todos aquellos que nos consideramos miembros de esta iglesia o como hijos de Dios, que también obedezcamos en esta área de nuestra vida. Así es que los invito allá. El hecho de que no vengan no significa que no obedezcamos esta área. Ahí están los alfolís digitales. Y es para ustedes, mis hermanos, para que seamos nosotros obedientes en esta instrucción que Dios nos da. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si hay escasez, es porque tal vez no haya habido siembra. Así es que el que siembra mucho, cosechará mucho. Dios les bendiga, mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con su Espíritu, sea con cada uno de ustedes. Estamos despedidos.